Hola, hoy les voy a hablar un poco sobre el Asperger dentro de lo que es el trastorno del espectro autista. Esto es para un trabajo de la Universidad Metodista de Costa Rica. La materia es psicopatología del niño y el adolescente. Lo primero que voy a mencionar es acerca del nombre, ya que pues genera un poquito de controversia entre algunas personas el hecho de que uno le llame Asperger, ya que hace aproximadamente 7 años que se hizo el cambio en el DSM-5, en el que se reemplaza todos los diagnósticos de este tipo se reemplazan por trastorno del espectro autista. Quizá resulte un poco difícil entender por qué a veces las personas todavía le llaman Asperger, pero bueno, aproximadamente hace 28 años se incluyó en el DSM-4 y apenas hace 7 años se incluye en el DSM-5. Entonces, para empezar, no es tan nuevo el cambio, ya tiene su tiempito, pero como todos los cambios ha tenido su proceso. También quiero enfatizar en el hecho de que a pesar de que se haya cambiado el nombre, no quiere decir que desaparece el diagnóstico por completo. Es decir, es un tema de significante y significado. El hecho de que el nombre, digamos Asperger, ya no se utilice, no quiere decir que el Asperger haya desaparecido como tal. Sino que se le cambió la clasificación. Entonces, esto lo digo porque hay muchas personas que cometen la falacia de pensar que si alguien que habla del Asperger dice Asperger y no TEA, entonces es porque no sabe nada al respecto. Vienen y dicen como, no, eso lo acaban de cambiar. Entonces, como esta persona dijo Asperger, entonces no sabe nada del tema. No precisamente. Entonces esto sería una falacia y no determina absolutamente nada. A pesar de que cambió el significante, el significado sigue siendo el mismo. Además, mi opinión al respecto es que este cambio no va a reemplazar del todo el término, porque, por ejemplo, si una persona Asperger está dentro del espectro, de todas maneras no es lo mismo que si tuviera, por ejemplo, lo que se llama o se llamó autismo clásico o síndrome de Rett. Entonces, sus características van a ser las mismas. No cambia por el hecho de que la clasificación ahora sea distinta. Y bueno, en mi caso en particular, pienso que las personas Asperger, sobre todo si ya conocían el término así, se les dificulta un poco por esa naturaleza sistematizada de su neurobiología el hecho de cambiar las cosas de repente. O sea, para darme a entender, si están acostumbrados a decirle Asperger, difícilmente vayan a hacer un cambio rotundo. Bueno, entonces voy a iniciar hablando de mi caso en particular, aunque no me siento muy cómoda con eso, pero básicamente es la primera vez que lo voy a hablar. Por ahí lo he comentado con mi núcleo familiar nada más y algunas amistades y una profesora o dos. Pero bueno, la cosa es que
este caso en particular me es muy personal porque tanto mi hijo como yo tenemos la condición. Yo me di cuenta de que él tenía la condición cuando tenía aproximadamente 6 o 7 años y bueno, tuve que ir a una serie de profesionales, entre esos neurólogos, psicólogos, psiquiatra. Y fue ahí ya cuando supe qué era lo que sucedía con él y por ende luego me di cuenta de que lo había heredado de mí. En mi caso, yo siempre supe que había algo diferente conmigo, pero ya estaba acostumbrada en realidad. No me había planteado mucho las razones por las cuales yo tenía ciertas actitudes distintas. Creo que en el caso de la mujer es menos evidente porque se confunde a veces con esta actitud, por lo menos, bueno, yo tengo casi 40 años, entonces en mi tiempo, por así decirlo, era más normal o esperable que una niña fuera callada, que fuera más quietecita, que tuviera actividades menos, no sé, bulliciosas, como por ejemplo sentarme a leer, cosas de ese tipo. Entonces, como que de cierta manera yo veía esto muy normal. Por allá alegaba tal vez timidez, alegaba el hecho de que tal vez no salía mucho y no conocía el mundo, por así decirlo. Y bueno, el caso es que esa es mi historia personal. No voy a ahondar mucho en el tema. Sí voy a puntualizar tal vez algunas cosas para que me entiendan en qué tal vez nos diferenciamos, pero eso lo voy a hablar más adelante. Entonces, por el momento voy a hablar de mí específicamente. Voy a decir unas 3 cositas tal vez. Por ejemplo, en la parte de la socialización, a mí nunca se me dio. Ahorita estoy en mi mejor momento, ya que ahora sí, digamos, logro socializar más y se me hace más agradable. Pero toda mi niñez y mi adolescencia fue bastante apartada. Yo prefería 1000 veces estar sola, estar imaginando mis propias cosas, como en mi propio mundo, leyendo, que estando con amigos. Incluso en la adolescencia no soy de fiestas ni nada que se le parezca. Entonces, bueno, otra característica podría decir que es el tema de la manera en que me expreso. Desde muy pequeña tenía cierta manera de hablar peculiar, un léxico muy amplio para mi edad, también como cierta... Hay gente que le dice hablar sin filtros. Mi mamá le decía impertinencia. Y bueno, para los efectos es lo mismo. Una tendencia a decir lo que pensaba sin ajustarme tal vez como a esas reglas sociales que están implícitas en la interacción social, pero que nos cuesta mucho entender a nosotros. Bueno, como les dije, no quiero como detenerme mucho en mi caso en particular, así que solamente voy a mencionar una más. Es como una tendencia a hacer las cosas de una manera y a tener como ciertos rituales muy marcados, y que pues cuando se salen las cosas, digamos,
de lo que yo había trazado, me es muy difícil adaptarme o ajustarme a la nueva situación. Entonces, bueno, pensando en lo que a la gente realmente le interesa sobre este tema, yo voy a hablar de algunos factores específicos. Primero que nada, bueno, de dónde nace, digamos, los estudios del Asperger y todo esto. Ojalá a modo muy general para no hacerlo muy extenso. Voy a hablar de las características básicas que tiene una persona para reconocerla, digamos. También quisiera hacer un pequeño énfasis en la parte educativa, porque yo sé que eso es algo que a muchos papás les interesa. Entonces voy a introducir, de hecho, un clip de un video que me gustó mucho, que abarca esa parte para los papás, para que reconozcan si su hijo tiene la condición. Obviamente tienen que ir a un experto y todo, pero para reconocerlo y para saber cómo manejar esto en el aula. Así que eso sería también bueno para algún profesional. De hecho, bueno, yo no sabía exactamente de qué iba a hablar en el video, porque bueno, es un trabajo de la universidad, pero como lo iba a poner acá en el canal, también como que me generaba cierto conflicto, que no sabía hasta qué punto hablar solamente del tema o hablar de mí, de mi hijo. Pero por un comentario que me hizo el profesor al respecto de mi trabajo, pensé que quizá a otras personas les puede ayudar para conocer un poquito sobre el tema. Y claro, no es que yo sea experta ni nada por el estilo, porque para empezar apenas yo estoy estudiando la carrera de psicología. Yo no soy profesional en neurología, ni en neurodesarrollo, ni en psiquiatría. Soy docente. Sí tengo un diplomado en neurociencia y neuroeducación y estoy estudiando psicología, pero no es mi área de expertise, por así decirlo, el tema de los trastornos del espectro autista ni del Asperger. Simplemente es que por el hecho de haberme interesado en este tema, sí he recopilado mucha información, he leído mucho al respecto y he visto mucho sobre esto. Entonces, bueno, que por cierto, una de las características más notorias del síndrome es justamente lo que se llama temas de interés, que es como una tendencia a especializarse, a investigar mucho sobre algún tema que nos guste. Hay una especie de mito con respecto a esto, y es el hecho de que dicen, bueno, que los niños con Asperger hablan de dinosaurios. Ese es el tópico que siempre se menciona, pero o sea, no quiere decir que todos los niños que les gustan los dinosaurios son autistas o son Asperger, ni tampoco significa que a todos los niños Asperger o autistas les gustan los dinosaurios. O sea, es un ejemplo para dar a entender que ese niño se va a interesar por un tema y se va básicamente a obsesionar con ese tema durante mucho tiempo, hasta que sienta que lo haya agotado por completo, y luego se va a interesar en otro tema. Pero ese tema puede ser cualquier cosa, podría ser sobre aviones, podría ser videojuegos, podría ser, no sé, lámparas, en fin, cualquier cosa que les llame la atención. Y luego esto me recuerda que también quiero hablar sobre los mitos que hay alrededor de este tema.
Y básicamente eso sería. Voy a iniciar. Algo importante que se me olvidaba mencionar es que este trabajo también consta de un estudio de caso. Y pues bueno, yo tomé a mi hijo para hacer dicho estudio. A este se le aplica lo que se llama examen mental y longitudinal. Sin embargo, yo lo que voy a hablar es a grandes rasgos, digamos, de los resultados de las observaciones acerca de él, porque si no sería muy tedioso. Bueno, un tema del que definitivamente quiero hablar es de los mitos sobre el Asperger. Creo que hay uno que es muy importante y creo que es como lo primero que sucede cuando a una persona se le dice síndrome de Asperger. Por lo general yo creo que como lo asocian con el síndrome de Down, la primera reacción casi siempre es como, ay, pero no se le nota. Entonces a mí me hace mucha gracia porque, bueno, me pongo a pensar en esto. Como las personas con síndrome de Down tienen ciertas características físicas, yo supongo que las personas asocian la palabra síndrome y síndrome, ¿verdad? Entonces piensan que todos los síndromes se van a expresar físicamente de la misma manera que el síndrome de Down, pero esto no es así. A ver, cuando hay una característica en una persona, ¿verdad? A nivel estructural de ADN, la persona tiene una genotipia y una fenotipia, ¿ok? La genotipia se da a nivel de genoma, ¿verdad? Dentro de, digamos, el paquete de información cromosómico que hay en cada una de las células de su cuerpo. Y después hay, por así decirlo, una repercusión que se da a nivel fenotípico. Entonces, la parte genotípica es la que está dentro de la célula y el fenotipo es la manera en que esta información se expresa en la persona. Lo que pasa es que, digamos, lo que uno ve en el colegio de cierta manera es un poco limitado, porque le dicen a uno, por ejemplo, el color de ojos, el color de cabello, y básicamente ahí se acaban los ejemplos. Pero la fenotipia es mucho más complicada que eso, ya que, por ejemplo, en el caso del síndrome de Asperger, la fenotipia se da a nivel conductual y a nivel de la manera en que su cerebro, por así decirlo, funciona. Entonces, bueno, lo primero es que el síndrome de Asperger no se nota a simple vista. Con solo ver a una persona usted no va a decir, ah, sí, esta persona tiene Asperger. Bueno, voy a aprovechar que estoy hablando justamente sobre este tema para decir que a mí el contacto visual cuando yo estoy hablando con una persona me incomoda muchísimo, a menos de que sea alguien en quien yo confío mucho. Así que es algo que he tenido que practicar con los años. Y de alguna manera como que esto también me afecta en el tema de lo que es el ojo de la cámara, que también me incomoda, como si estuviese viendo a alguien, y sobre todo cuando tengo que hablar de mí misma o de un tema que me incluye como digamos, yo soy capaz de desenvolverme bastante bien. De hecho, soy docente y he dado charlas y todo. Soy capaz de desenvolverme bastante bien si yo tengo que exponer de un tema con mucha naturalidad. Yo también participo en teatro y no tengo ningún problema cuando yo estoy representando un personaje en un escenario. Pero cuando es Daniela la que está hablando desde Daniela o de Daniela, en realidad me es muy, muy, muy incómodo. Entonces,
Si me notan especialmente ansiosa o estresada o nerviosa, es por esto, y creo que no voy a poder arreglarlo porque si no me llevaría mucho tiempo haciendo este video, ya que he hecho muchos intentos de no verme nerviosa y no lo he logrado. Entonces me disculpa profe y me disculpa la gente que me vea después. Bueno, estaba hablando de los mitos. Uno de los grandísimos mitos que hay es sobre el tema de la empatía. Ok, sí es cierto que para que haya un diagnóstico de Asperger tiene que haber un diagnóstico con respecto a el cociente de empatía, también el cociente de sistematización, el cociente autista, y creo que se me escapa algo, si lo recuerdo después les digo. Entonces sí, es cierto que una persona con esta condición tiene problema de empatía, es cierto, pero yo creo que lo que sucede es que las personas le están dando un significado a la empatía un poco erróneo, porque pienso yo, ¿verdad? Esto lo estoy hablando desde mi perspectiva y desde lo que he estudiado en neurociencia. La empatía básicamente tiene dos maneras de manifestarse. Está la empatía cognitiva y está la empatía emocional. También hay una cosa que se llama la teoría de la mente, que es la capacidad de reconocer sus propios procesos mentales y los de los demás, ¿verdad? Entonces por ahí viene el tema de la empatía. La gente tiende a decir, bueno, empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos de otras personas. Sí, pero no. Esta visión es bastante simplista y además, si le agregamos lo que la sociedad le otorga a la empatía, básicamente son características de misericordia, de bondad, de benevolencia, de dar a manos llenas, de ayudar al prójimo sin cuestionarse nada, y la cosa no es así. De hecho, bueno, tengo mi opinión muy personal al respecto, ya que creo que la empatía se ha convertido, o la palabra empatía se ha convertido en una palabra para juzgar a los demás, sin embargo no para practicarla uno mismo. Entonces la mayoría de las personas que tienden a usar esta palabra para descalificar a otros son personas que de hecho no practican esa empatía que ellos promueven. Entonces es cierto que la empatía está relacionada al hecho de entenderse a uno mismo y entender a los demás. Básicamente parte del hecho en el que yo me doy cuenta de que lo que yo pienso no precisamente es lo que el otro piensa, lo que yo siento no es precisamente lo que el otro siente, y requiere de la capacidad de reconocer las emociones del otro, reconocer las necesidades del otro, etc. Entonces, ¿por qué me parece muy importante hablar de esto? Porque las personas piensan que si una persona tiene síndrome de Asperger y tiene problemas o baja empatía, por así decirlo, una carencia de empatía o baja empatía, entonces eso significa que es una persona que es mala, que es cruel, que no se preocupa por el otro, y esto no es así. Entonces, si yo separo lo que es empatía emocional y lo que es empatía cognitiva, básicamente la diferencia va a ser en que si yo tengo empatía cognitiva,
yo soy capaz de entender las emociones y las reacciones de los demás. Pero para esto necesito que se me explique cuáles son esas emociones y esas reacciones. Entonces, en pocas palabras, yo no soy capaz de leer a esta persona como cualquier otra persona lo puede hacer. Y en la parte de la empatía cognitiva también hay una dificultad para conectar con la emoción del otro. E incluso hay dificultad para conectar con sus propias emociones, para entender sus propias emociones. Ahora imagínense con las del otro. No es que no seamos capaces si se nos explica, si realmente logramos ver lo que hay del otro lado y ponernos en su lugar, pero a veces no se nos es posible. Creo que la empatía también tiene otro componente que ya es como extra, y es la capacidad de hacer algo al respecto. A veces podemos entender que la otra persona está triste, por ejemplo, y puede que nos importe, pero no sabemos cómo actuar al respecto. Entonces esto también tiene mucha importancia. Básicamente, entonces, yo pienso que el tema de la empatía apenas está en pañales, porque realmente es algo que se puede ampliar más, se puede estudiar más, y no verlo como algo tan simplista como nada más ponerse en los zapatos del otro o tener acciones benéficas, por así decirlo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de esas características que tienen las personas con Asperger para poderlas reconocer. Esta parte también es especial para mí porque voy a tomar en cuenta unos videos que hizo Diego de los Aspergiano, que le mando un saludo. Estoy un poquito nerviosa porque él va a ver mi video. También voy a utilizar algún material que hizo Cintia Suárez y Marieta Tub. Entonces me parece que ellos explican estas características de una manera que es muy fácil de entender, pero también voy a dejar en la descripción algunas fuentes, como por ejemplo de la Asociación Asperger de Argentina, que tengo por acá como una especie de seminario muy interesante que lo habla desde muchos perspectivas, incluyendo los criterios de diagnóstico, que son muy importantes para esto. Y voy a dejar también el link para ingresar a espectroautista.com, creo que es, para ver los diagnósticos, o sea, los test para hacer, por ejemplo, lo del coeficiente de empatía, el coeficiente de autismo, de sistematización y de Asperger. Estos muy importantes como guía, ¿verdad? Como pretest, no solamente para los profesionales, sino también para padres puede ser. Entonces, bueno, voy a iniciar con esta parte de las características y espero que les quede claro. Vamos a iniciar hablando un poco sobre la historia del Asperger. Hace 80 años aproximadamente que Hans Asperger hizo sus primeros estudios sobre este tema. Luego, hace 4 décadas que se le nombró síndrome de Asperger debido al nombre de este señor. Y para terminar, hace ya casi 28 años que se incluye el término en los manuales como el CIE-10 y el DSM, cuya actualización
fue hace aproximadamente 7 años, donde quitaron las diferencias más marcadas que existían entre los diagnósticos dentro del trastorno del espectro autista. Recordemos que el Asperger es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por diferencias en la funcionalidad de las estructuras cerebrales con respecto a los neurotípicos. Hoy se habla además de neurodiversidad. Ahora hablemos un poco sobre sus precursores. Claro, tenemos a Hans Asperger, que fue quien hizo los primeros estudios al respecto y los hacía para diferenciarlos de lo que se conoce como el autismo clásico. Años después, Lorna Wing encontró los estudios de Asperger y se dio cuenta que ella también había notado algunas de estas características en algunos muchachos, y ella fue la que introdujo el término Asperger. Posteriormente también propone el término de el trastorno del espectro autista, ya que ella fue la que propuso que esto no era tan rígido, sino que era un espectro. Diego del canal A lo Aspergiano tiene un video que habla sobre los amigos Asperger, así que me pareció muy bonito verlo desde este punto de vista. Reconoce a tu amigo Asperger. Por si conoces a algún amigo que piensas que es Asperger o que ya sabes que lo es y puedes verlo acá retratado en estas características. Algo muy notorio es que tiende a ser sincero, literal, sin filtros, nada hipócrita y leal. Esto hasta cierto punto es bueno, hasta cierto punto es malo, porque a veces nos trae muchos problemas ser tan sinceros o tan directos. Luego, sabemos que las mujeres Asperger tienen ciertas diferencias a los hombres Asperger. Luego, una persona Asperger puede tener dificultades para adaptarse socialmente y tiende a la inflexibilidad. Entonces, bueno, tu amigo Asperger es perseverante en sus ideas, por no decir terco. Prefiere trabajar solo, habla de sus temas de interés con mucho detalle. Te puedes aburrir un poco si ves que habla mucho de su tema de interés y no para, solo avísale. Utiliza una comunicación sin doble sentido y un vocabulario que tiende a ser un poco técnico. Se enfoca mucho en los detalles, por lo que tiene dificultades para ver el cuadro completo. Además, puede tener muy buena memoria en algunos detalles o en algunos temas, pero ser muy despistado para otras cosas. Tienen sus rutinas, necesitan su espacio personal y puede presentar una sobrecarga sensorial. Esto quiere decir que a veces nos sentimos muy abrumados con bullicios, con mucha información a nivel visual. Un ejemplo, a mí me sucede mucho que cuando vamos a comer a algún lugar como McDonald's, Taco Bell y así, al ver tanta información junta, a mí se me dificulta muchísimo tomar una decisión y de repente siento que sí hay mucha gente en la caja esperando y están ahí como presionando para que yo tome una decisión. Yo quedo como en shock. Evidentemente hay dificultades con la comunicación no verbal y dificultad para reconocer mensajes y reglas implícitas. Luego hay una tendencia a hablar sobre temas que tengan lógica y funcionalidad, o sea, no hablan por hablar. Puede que no entienda chistes o no le gusten, puede que tenga comportamientos inadecuados. También interactuar con muchas personas a la vez puede ser muy difícil, se prefiere como de una en una.
y la dificultad para intuir emociones ajenas. Tienen un alto sentido de lo correcto, tendencia a la soledad, dificultad para delegar, puede parecer una enciclopedia andante, tiene dificultades para cambiar la agenda, la espontaneidad no es lo suyo, no suelen tomar la iniciativa cuando se trata de socializar. Y bueno, si conoces a alguien con estas características, pues tienes un amigo Aspi, así que quiérelo mucho y acéptalo. Hasta luego. Bueno, ahora entonces voy a hacerlo desde la perspectiva de profesor, por ejemplo, o de padre, y como les dije, voy a tomar entonces el extracto de un video que vi que me gustó mucho de Recursos Aula para ayudarnos con este tema, y ahí lo que hacen es que toman como un ejemplo de un niño y la manera en que se aborda el tema. Este es Marcos, tiene 8 años. Es un niño como otro cualquiera, pero nació con Asperger. El Asperger es un trastorno del desarrollo cerebral que le hace pensar de una manera distinta a la de un niño de su edad. Para entender todo lo que le ocurre a su alrededor, necesita que le presenten las cosas de manera lógica y concreta. Le cuesta relacionarse con sus compañeros de la escuela. A veces se relaciona mejor con los adultos. No entiende el sarcasmo. Cuando le dicen que alguien tiene malas pulgas, entiende que en su cuerpo habitan pulgas que son malas de verdad. Tampoco sabe interpretar las emociones de las otras personas. Como dice todo lo que piensa, a veces puede hacer comentarios ofensivos sin darse cuenta. Habla mucho y se interesa poco por lo que dicen los demás. Le cuesta entender una conversación larga y cambia de tema cuando está confuso. No le gusta jugar en equipo porque no entiende las reglas implícitas de los juegos, prefiere imponer sus propias reglas o jugar solo. Además, no le interesan las cosas que le gustan a los niños de su edad, como los cromos, el fútbol, las series. A él le apasionan los dinosaurios. Conoce todas las familias de dinosaurios y todas sus características, y sabría colocar cada uno en una escala según su fuerza o ferocidad. A veces no entiende por qué le están riñendo. Tiene problemas de atención y le cuesta mucho entender las preguntas complejas. Sus sentidos son más agudos de lo normal, por eso no puede ir a sitios donde haya muchas luces o donde haya mucho ruido, porque le molesta. Escucha todos los ruidos al mismo tiempo, cuando sus padres le están hablando, el ruido de los coches, el perro que está jugando en el parque, por eso a veces se queda en shock. El síndrome de Asperger es uno de los 5 trastornos que se incluyen dentro de la categoría de los trastornos generalizados del desarrollo. Entre ellos encontramos el trastorno autista, el trastorno desintegrativo de la infancia, el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Por definición, se caracteriza por la presencia de una alteración cualitativa en el desarrollo de 3 áreas funcionales concretas. 1. Las capacidades de relación social, 2. Las competencias de comunicación y 3. La flexibilidad mental y comportamental. Si nos paramos a analizar el horario escolar, observaríamos que el estudiante con síndrome de Asperger, al igual que sus compañeros, destina buena parte de la jornada a actividades que se realizan dentro del aula. Su jornada se caracteriza por la enorme carga de estímulos auditivos y visuales, por elevada exigencia de atención y rendimiento y por la puesta en juego de complejas interacciones sociales. La figura del tutor o tutora es una de las piezas clave que facilita el acceso tanto al currículum académico como a un mayor bienestar social, emocional y comunicativo del alumnado con Asperger. Te voy a descubrir algunas estrategias de inclusión y de estimulación de aprendizaje que han demostrado ser útiles cuando los profesionales las han puesto en funcionamiento dentro del contexto escolar. La inclusión en el aula de cualquier niño con necesidades especiales, pero sobre todo con un alumno con síndrome de Asperger, precisa que se tomen diferentes medidas en relación al contenido, a las tareas y a las instrucciones de trabajo. Fernández Gallego propone las siguientes ayudas. Ayudas audibles y visibles. Son ayudas explícitas con materiales como fotos, pictogramas o agendas personales, dando instrucciones sobre la tarea a realizar. Ayudan al alumno a situarse en el contexto en el que se va a trabajar y esto le facilita la situación en el aula y en la actividad. Flexibilidad.
son procesos de negociación en los que se tendrán en cuenta los significados propios del niño, sus conocimientos previos, su propia realidad y su estado emocional para que el maestro pueda ajustarse a sus competencias. Ayuda temporal. Se trata de transferir al alumno procedimientos que lleven a su autonomía personal, generándose estrategias de afrontamiento ante las dificultades que le surjan. Para favorecer la estimulación del aprendizaje del alumno con síndrome de Asperger es importante tener en cuenta los siguientes principios. Anticipación. Mostrar anticipadamente al inicio de cada jornada escolar las actividades que se van a realizar y en qué orden se van a desarrollar. Para ello, el maestro o maestra puede iniciar la clase explicando detalladamente lo que se va a hacer en esa sesión. Inicio y fin. Marcar siempre el inicio y el final de toda actividad. Para el alumnado con síndrome de Asperger resultan ambiguas las señales que nos ayudan a discriminar el inicio o el fin de las tareas. Por ejemplo, cuando decimos realizad los ejercicios 1 y 2, si el niño no ha atendido la instrucción puede pensar que tiene que acabar todos los ejercicios del tema, provocando en algunos casos reacciones de angustia. Por otro lado, si el alumno domina la materia, es posible que realice de golpe todos los ejercicios en el tiempo destinado a hacer solo algunos, generando posteriormente desmotivación por tener hecho los ejercicios que sus compañeros todavía no han empezado a realizar. Terminar los ejercicios. Hay que evitar que las actividades se conviertan en una sucesión de ejercicios sin acabar. Es fundamental que el alumno comprenda que hacer las tareas implica terminarlas. Enseñar un modelo. El aprendizaje mediante un modelo es una estrategia que sirve perfectamente con un alumno con síndrome de Asperger. La posibilidad de poner diferentes ejemplos ya resueltos en un mismo tipo de actividad le ayudará a reconocer la demanda de la tarea y a rendir con éxito, evitando la frustración que provocan las correcciones. Deja escoger. La posibilidad de elegir facilita una mayor motivación y compromiso con la tarea en todas las personas en general. Los alumnos con Asperger pueden tener dificultades de elección que pueden desencadenar en bloqueos que impedirán que escoja entre opciones múltiples y variadas. Por ello, siempre es positivo dar a elegir entre 2 opciones concretas y no más. Los adultos que conviven con el alumnado con síndrome de Asperger en un entorno escolar tienen el privilegio y la responsabilidad de atender a las necesidades educativas de estos niños y niñas que no responden a patrones convencionales de intervención, pero que suponen un reto profesional y muchas veces personal en el intento de disminuir sus déficits, potenciar sus habilidades y respetar sus peculiaridades dentro de esta microsociedad a la que llamamos aula. Si quieres saber más sobre el síndrome de Asperger en la escuela, te recomiendo el libro El síndrome de Asperger, otra forma de aprender, del equipo de Letrea, del que se han recogido la mayoría de conceptos para realizar este vídeo. Por otro lado, también te recomiendo que visites la siguiente página web, donde encontrarás talleres para padres, manuales de apoyo, publicaciones y muchos más recursos. Para acabar, te voy a pedir que le des un buen like al vídeo si te ha gustado, que lo compartas por tus redes sociales para ayudarnos a difundir y ayudar a otros profesionales docentes, y que te suscribas al canal si quieres ver más vídeos como este. Nos vemos muy pronto. Bueno, del último de los mitos de los que quiero hablar, aunque son muchos, pero me parece que los más importantes eran estos, que no se nota físicamente, que no significa que por tener problemas de empatía somos personas crueles, que sí que nos interesa la otra persona y queremos hacer algo al respecto, pero se nos dificulta. Y el tercer mito del que quiero hablar es en cuanto a la inteligencia, al coeficiente intelectual, a los problemas de aprendizaje y del habla. Bueno, acá sí hay como ciertas diferencias entre profesionales, ya que hay quienes consideran que para que una persona sea Asperger no debe presentar ni problemas de lenguaje ni problemas de aprendizaje. Entonces, de hecho, por eso es que había discrepancias entre algunos y otros profesionales de la salud, y por eso es que diferían y no llegaban a un consenso.
Por ahí yo les dejo el enlace de una, como ya les había dicho, de una charla, un seminario que habla de esto, de la Asociación Asperger Argentina, en la que lo explican de una manera muy puntual, muy interesante de hecho. Básicamente lo que sucede es que si habían diferentes criterios entre unos profesionales y otros, entonces se tendía a dar diagnósticos diferentes. Entonces, para poder, digamos, unificar eso, se hizo este cambio en el DSM, donde el trastorno del espectro autista abarca todas las posibilidades y además pues ese tema en el que diferían algunos era justamente el que hubiese problemas de coeficiente intelectual o de aprendizaje. Según Hans Asperger, los niños con esta condición no presentan problemas de coeficiente intelectual ni de aprendizaje. Según otros estudiosos sí presentan. Personalmente yo me voy por el lado de Asperger. Yo creo que si los llega a presentar es porque su condición es otra y no Asperger. Y además creo que si hay quizá problemas de aprendizaje, no es tanto por un tema de coeficiente intelectual, sino por las comorbilidades, como por ejemplo déficit atencional, hiperactividad, ansiedad, o por el tema de la sistematización. Entonces por ahí sí hay sus modos, sus métodos de enseñarle a un niño Asperger que son diferentes a un niño neurotípico, pero no precisamente es un problema de aprendizaje. No sé si me voy a entender. Entonces, bueno, eso sería lo que para mí eran los principales mitos con respecto al Asperger. Bueno, ahora voy a hablar del caso que es el de Alejandro, mi hijo. Voy a tratar de no extenderme mucho, aunque me cueste. Bueno, primero que nada, él presenta dificultades en el área social y en el área de gestión de emociones, sobre todo el manejo de la ira, de la frustración. Presenta crisis de ansiedad. De hecho, las crisis de ansiedad fueron el detonante para que yo buscara ayuda, porque no sabía qué era lo que le sucedía. Sí que presentaba características particulares desde que era muy pequeño, como la manera de jugar, por ejemplo, siempre clasificando objetos y de una manera muy interesante, pero que se me parecía a la mía, entonces de hecho no me parecía extraña. Sí me parecía graciosa, pero no extraña. El hecho de que tampoco fuera muy sociable no me suscitó ninguna necesidad, digamos, de buscar ayuda. Lo que sí me molestaba o me incomodaba un poco como mamá era eso de que era muy poco tolerante con otros niños. Y esto me preocupaba, no a mí, sino porque el hecho de que yo no quería que él tuviese problemas para socializar, ¿verdad? Bueno, otra de las características que presentaba era la torpeza motora a nivel de motora gruesa. Por ejemplo, dificultad para aprender a andar en bicicleta, lo cual logró como hasta los 12 años. Por ejemplo, no sabía calcular bien por dónde corría, constantemente se golpeaba la cabeza, se caía, etcétera. Pero a nivel de motora fina, él sí estaba muy bien. Otra de las características de él, bueno, él sí presenta alta inteligencia en muchas de las inteligencias múltiples, excepto en la inteligencia
que tiene que ver con lo emocional, obviamente inteligencia emocional, inteligencia intrapersonal e interpersonal son las que se le dificultan. En el caso de él, yo lo metí en teatro desde muy pequeño, aproximadamente a los 4 años, y esto le ayudó muchísimo para desarrollar sus capacidades de socialización. Por lo que pues hoy día con 13 años es un muchacho muy sociable. De hecho es muy interesante ver cómo este tipo de cosas se pueden desarrollar. En realidad son dificultades que se tienen pero que se pueden desarrollar. Y pues eso sería todo con respecto a Alejandro. Y con esto también ya finalizamos el video. Muchísimas gracias por acompañarme y pues ojalá les sirva de algo. Y si no, no hay problema. Hasta luego.